ahora vamos con Lucy Ma, quien, como dijimos anteriormente, va a ofrecer su charla de hoy y también una meditación dirigida para Nama. Ok, buenas tardes. Pranams, buenas noches. Me inclino antes todos ustedes. Estoy feliz de estar con ustedes. Hoy daré una charla y una meditación. Primero, empecemos con una oración. Padre, Madre Dios, me inclino ante tu amoroso presencia. Me inclino ante los santos y sabios de todas las religiones. Me inclino ante el linaje de los maestros de Kriya Yoga. Me inclino ante nuestros amados maestros, Paramahansa Pragyananda y Paramahansa Hariharinanda. Les pedimos su presencia en esta satsang hoy. Amén. Now in English. In English. Albert Einstein said, life is like riding a bicycle. Albert Einstein dijo que la vida es como montar en bicicleta. To keep your balance, you must keep moving. Para mantener el equilibrio hay que estarse moviendo. I will talk tonight about balance. Esta noche voy a hablar sobre el balance, sobre el equilibrio. Balancing your spiritual life and your practical life. Balanceando las vidas espirituales con las vidas prácticas. Whether you are initiates of Kriya Yoga or not, si ustedes son iniciados en Kriya Yoga o no lo son, you chose to spend time today in good company with others on the spiritual path. Ustedes han escogido esta noche estar en una muy buena compañía con otras personas que están en un camino espiritual. This is very noble activity. Esta es una actividad muy noble. Now, was it a harder choice than other choices you made throughout your day? Ahora les pregunto, ¿fue una decisión más complicada, más difícil que otras decisiones que hayan tenido que tomar durante el día? Or is it a habit to come to satsang? ¿O es un hábito venir al satsang? Now, to balance our practical and spiritual lives, we can break down our choices in simple ways to predict the results. Tomar estas decisiones de una vida espiritual pueden ser escogencias muy simples que se pueden fraccionar de determinada manera. We have tools to maintain the balance by our careful choices. Hemos escogido tener un balance a través de escogencias muy cuidadosas. So let's look at our main tool for keeping balance, and that is Kriya Yoga. Así que miremos nuestra herramienta principal para mantener el equilibrio, y esa herramienta es el Kriya Yoga. So what is Kriya Yoga? Entonces, ¿qué es Kriya Yoga? The tagline on Gurudev's Kriya Yoga book says that, en el libro de Kriya Yoga de Gurudev, dice él, that Kriya Yoga is the scientific process of soul culture and the essence of all religions. Él dice que Kriya Yoga es el proceso científico de la cultura del alma y la esencia de todas las religiones. So I often say it is non-sectarian scientific technique. Yo a veces digo que es una técnica científica que no es sectaria. For the soul evolution through meditation. Para la evolución del alma a través de la meditación. Now, Kriya Yoga is a Sanskrit word
that breaks down into Kriya, activity, and Ya, the soul. Esta kriya es una palabra en sánscrito que se divide en kri, actividad, y ya, que es el alma. So this means the activities of the soul or the soul in action. Entonces significa las actividades en el alma o el alma a través de la acción. Now, Baba says in the Kriya Yoga book, En el libro de Baba de Kriya Yoga, él dice, Kriya Yoga is not a religion, but a spiritual stimulant. él dice que el Kriya Yoga no es una religión, sino un estimulante espiritual. Now, I read that and I just loved it. Cuando yo leí esa frase, me fascinó. I looked up the definition of stimulant and found it is something that makes or causes something else to grow or develop. Y mirando la definición de esta palabra estimulante, es algo que permite que se desarrolle o que crezca algo en nosotros. Stimulants increase growth or activity. El estimulante es el que aumenta el crecimiento o la actividad. Now, Guru always called Kriya Yoga the fast track or the jet plane method of meditation. El Gurudev siempre habló del Kriya Yoga como si fuera el jet, el avión más rápido que podemos tomar. Everyone starts exactly where they are on the spiritual path. Todo el mundo comienza exactamente en donde esté en su vida espiritual. Then we evolve from there at the rate we devote to our practice. Y a partir de ese punto nosotros vamos evolucionando dependiendo de cuánto nos dediquemos a la práctica. One beauty of this path is that it can be practiced anywhere by anyone. Y una de las cosas maravillosas de esta práctica es que puede ser realizada en cualquier lugar por cualquier clase de persona. Now, Kriya is practiced by householders as well as monks. El Kriya lo practican hombres y mujeres de familia, al igual que los monjes. So it is very personal, and this can sometimes be a challenge for householders. Es algo muy personal y esto a veces puede ser un reto, un desafío para los hombres y mujeres de hogar. This is especially when the whole family does not practice Kriya. Y esto sucede especialmente cuando dentro de una familia los demás no practican el Kriya Yoga. No todo el mundo lo practica. So meditation is not to be dogmatic or a hindrance in the family. Y la meditación no tiene por qué volverse dogmática, ni volverse un problema o un obstáculo dentro de la familia. It can be practiced in 5 to 10 minutes time. Puede ser practicada incluso entre 5 y 10 minutos. Most families find that the whole family feels the benefit of a Kriya meditator and fears quickly dissipate. En muchas familias se siente que esta práctica está beneficiando a todo el resto de los miembros de familia. Sorry, Lucy, and the last part that dissipate. Yeah, then no more fear. Then they have no more fear. Y que entonces, por ejemplo, se pierde el temor, se pierde el miedo. Yeah. So in Kriya, we focus on concentrating on activating each of the 7 chakras. En el Kriya Yoga nosotros nos concentramos en activar cada uno de los 7 chakras.
So God is found in each chakra. Dios está presente en cada uno de los chakras. So we are not to judge or condemn another for their way of living. Y por esto no podemos ni juzgar ni condenar a nadie por el tipo de vida que esté llevando. We are to love and bring our attention to the higher centers for the refinement of all. De lo que se trata es de amar y de subir nuestra conciencia a los chakras superiores para que haya armonía, estemos todos armónicamente. Perfect. So how does Kriya bring balance in our daily life if it is not a religion? ¿Cómo es que el Kriya Yoga trae balance en nuestras vidas si no es una religión? But if it is a doorway or a stimulant to the evolving soul. Pero es una puerta o un estimulante para el alma que está evolucionando. So I'll use the metaphor of a motor car to discuss this topic today. Voy a usar hoy la metáfora de un automóvil para discutir y para hablar sobre este tema. Oh, Gustavo, can I share my screen? Gustavo, Sure, ma. Sure. podemos ver en la pantalla. Let me see. Yes, Ma, you can share the screen because we're a co-host. Okay. Can you see this now? ¿Ya lo pueden ver? ¿Pueden observar? Sure, ma. Sure. Yes. Okay. So with the motor car, we have the basics. Con un automóvil tenemos lo básico. And they can read this if they would like. Se puede leer, ustedes están en español. So we put the fuel in the car, and whether it's gas or you're plugging into the electric car. Then we put when the car is full, we head out driving. Then when we drive, we can drive as long as there is fuel and as long as we follow the basic rules of the road. So when we are more successful when we have a plan for where we are going. And we regularly pay attention to the gas gauge. And when we are low in fuel, we refuel. Okay. So that's like the thinking of the motor car. Now let's see how that relates to Kriya, Kri and Ya. Veamos cómo puede reflejarse este ejemplo del automóvil en el Kriya, en el Kri y el Ya. So Ya means the soul. Ya es el alma. This is the fuel. Este es el combustible. You cannot go anywhere without first connecting with your soul or God to get charged up. No podemos ir a ninguna parte sin antes recargarnos con nuestra alma o con Dios. Now, the amount of time and attention you put into fueling up determines the quality and quantity of energy you will have for the day. Ahora, el tiempo que nosotros utilicemos para recargarnos con este combustible va a repercutir en la energía que vamos a tener durante el día. Short but very focused connection is better than sitting idly for a long time. Entonces, por ejemplo, una conexión corta, pero muy profunda y muy puntual, puede ser mucho mejor que pasar el tiempo como de manera desocupada, perezosa. Now think of the quality of the fuel you use in your car. Ahora piensen en la calidad del combustible, de la gasolina que ustedes usan en el carro. So we have regular, unleaded, premium. Entonces tenemos la gasolina regular, la que no tiene plomo, la extra. So which is the one that is more pure and gives the better results? ¿Cuál es la que es más pura y nos da mejores resultados?
This is the one we want to use. Esta es la que vamos a querer utilizar. So Gurudev says, Entonces Gurudev dice, you should practice 20 minutes each day, morning and evening. hay que practicar 20 minutos al día, tanto en la mañana como en la tarde. By the practice of Kriya Yoga, you will get single-minded meditation in a very short period through which you will get divine knowledge and peace of mind. Y lo que él dice es que a través de la práctica, de la meditación concentrada, vamos a tener unos efectos, excuse me, Lucima, we will have. In a very short time, you will get divine knowledge and peace of mind. Vamos a tener en muy corto tiempo conocimiento divino y paz mental. So you require quality meditation, not sitting with eyes closed and thinking about the whole world. O sea, que se trata de tener una meditación con calidad y no simplemente sentarse, cerrar los ojos y tener pensamientos sobre el mundo que nos está rodeando. So that was the end of Baba's quote. Ese es el final de lo que dijo Baba en el libro. So when we have a deep meditation with a strong soul connection, por eso cuando tenemos una meditación profunda, con una conexión especial con el alma, it will take you a long way with very good results. Eso nos va a llevar a un trecho largo con muy buenos resultados. So when you go less deep, you will need to stop frequently and recharge. Y cuando vamos menos profundamente, nos va a tocar detenernos varias veces y recargarnos. So both are okay. You just need to be aware so that you keep your energy up. Ambas formas están bien, pero hay que tener mucha conciencia para estar manteniendo la energía arriba. So you need regular fill-ups and always keep your attention to the gauge to avoid surprises. Y por eso hay que estar recargando y tener la atención aquí internamente para evitar tener sorpresas. Let's think of the gas gauge as the breath. Pensemos, excuse me, Lucy, I couldn't translate gauge. Okay, it's for the car, the part of the car that tells you if you are out of gas or if you have gas. Okay. Es la aguja que nos señala si tenemos o no gasolina. Okay, so now could you tell me the... Oh, yeah. So okay. Let's think of that gas gauge, the gauge, the part of the máquina as okay. The breath. Entonces pensemos que esa aguja del combustible, de la gasolina, es como la respiración. So keep your attention on the breath. O sea, mantengan su atención en la respiración. Yeah. So this part might be kind of complex. When I had a Prius car, electric hybrid car, I could see the gas go from gas to electric and back to gas to electric. Lucy tuvo un carro híbrido y en esa aguja ya podía observar cómo se iba hacia el lado de gasolina y luego se inclinaba hacia el lado eléctrico, según me imagino que el automóvil, según cómo se comportara el carro. Perfect. So we need to keep that kind of attention flowing, attention going, it goes back and forth to the soul and our conscious mind. Y eso es similar a lo que nosotros tenemos que tener cuando estamos meditando, es darnos cuenta de si estamos en el alma o estamos en la mente. So we need to be aware of the flow of the power and aware of the source. Y por eso tenemos que estar muy conscientes del flujo, del poder y también de la fuente.
Perfect. So next, Kri means action. Ahora, Kri significa acción. So once you've connected with the soul, Así que una vez que estemos conectados con el alma, you are ready to go out and do your activities. estamos listos para salir al mundo y hacer nuestras actividades. So the task here is keeping your attention on the breath, the fuel, Y aquí el propósito es mantenernos conscientes de la respiración, o sea, del combustible. so keeping attention to know that the quality of your activity needs the connection with the soul. Para darnos cuenta que la calidad de nuestra actividad depende de qué tan conectados estemos con el alma. Now the masters teach us to be aware of who is doing the activity. Ahora, los maestros nos han enseñado a darnos cuenta de quién es el que está realizando la actividad. What is the power source to move the car? ¿Cuál es la fuente de poder para mover el carro? Always keep your attention on that source, the breath. Siempre tenemos que tener atención en esa fuente que es la respiración. Because then you will not become deluded that you are the source. Porque únicamente así es que no nos desviaremos de la realidad, que es que la fuente no somos nosotros. No nos engañaremos. Deluded es como engañarse. Yeah. So when that happens, our ego tells us that the ego is in charge. Ya que si lo hacemos cuando eso sucede, creemos que es el ego nuestro el que está a cargo de la actividad. So I know this experience and it is false. Yo conozco esta experiencia y es falsa. Good. So now we have the car on the road and we have to follow some rules. Ahora entonces tenemos el automóvil en la carretera y tenemos que seguir unas reglas. So just like motor vehicles department sets out the rules, our society has basic and good values for us to live by. Y así como la circulación es la que le determina a uno las normas a seguir con el carro, las autoridades de circulación, en el caso nuestro, la sociedad también nos impone unas reglas determinadas para comportarnos. So Jesus in the New Testament tells us to Jesús, love. Oh, yeah. Jesús en el Nuevo Testamento nos enseña, Says, love God and love your neighbor as yourself. nos enseña, amen a Dios y amen al prójimo como a sí mismos. Moses gave us the 10 commandments in Exodus. Moisés nos dio los 10 mandamientos en el Éxodo. And Patanjali outlines the 8-limbed path of yoga and gives the yamas and niyamas for behavior. Y Patanjali nos da los 8 miembros de comportamiento y que se llaman los yamas y niyamas. So now we have the motor car filled up. We are on our journey and we're going to follow the rules of the road. Entonces ya tenemos el carro con su combustible y vamos ya en camino y vamos a seguir las reglas de transporte. But where are we going? Pero ¿a dónde nos estamos dirigiendo? Are we wandering without direction? ¿Estamos deambulando sin ninguna dirección fija? Are we causing distraction for other drivers? ¿Estamos causándole distracción a otros conductores? So a positive direction is providing service to those in need. Una dirección positiva
es ser servicial con aquellos que lo están necesitando. It can be working to provide for your family or community, or creating something beautiful and artistic. Y puede ser, por ejemplo, ocuparnos de nuestra familia, de la sociedad, o por ejemplo, crear algo artístico. We just need a clear roadmap to follow for success. En todo caso, lo que necesitamos es un mapa claro de a dónde vamos para tener éxito. So Patanjali defines Kriya Yoga in the Yoga Sutras. Yeah. En los Yoga Sutras de Patanjali, él define el Kriya Yoga. As service, study, and devotion. Lo define como servicio, estudio y devoción. So that's using the hands, the head, and the heart. Esto es usando las manos, la cabeza y el corazón. In yoga, we call it karma yoga, jnana yoga, and bhakti yoga. En yoga lo llamamos karma yoga, jnana yoga y bhakti yoga. So all these are excellent for a roadmap to a balanced approach. Y todos estos son excelentes como un mapa para llevar una vida balanceada. So what happens when we start having trouble on the road? Entonces, ¿qué sucede cuando empezamos a tener problemas en el camino? Maybe we judge someone else. Por ejemplo, juzgamos a alguien. Or the car or our body breaks down. O nuestro carro o nuestro cuerpo se rompe. Or the road is rough and dangerous and we become afraid. O el camino está lleno de saltos y de huecos y se vuelve peligroso y tenemos miedo. Or we could get lost and need help from someone. O podemos perdernos y necesitar ayuda de alguien. So usually when trouble comes, we decide to make change. Usualmente cuando nos llegan los problemas, decidimos hacer cambios. With the motor car, we fine tune it for high performance, Kri and Ya. Excuse me, Lucy, I didn't hear well the beginning of your sentence. So we fine tune the motor car for high performance. O sea que nosotros nos ocupamos de tener el carro en perfecto estado, sintonizado para tener un buen desempeño con él. We choose better fuel. Escogemos mejor combustible. We tune up the engine. Alineamos bien el carro y el motor, revisamos el motor. So we get everything clean and in working order. Y tenemos todo limpio y en orden para que trabaje bien la máquina. So that our body is strong and more evolved. Can you see that when you clean up it, you make it more evolved? Porque de esa manera el cuerpo carro se vuelve más fuerte y se desempeña mejor y está más evolucionado, más avanzado. So we give more attention to our driving habits and our practices. Y le damos más atención a nuestros hábitos de manejar y a nuestras prácticas de manejar. So we want different results. O sea que queremos diferentes resultados. And we want balance and no stress. Y queremos equilibrio y no queremos estrés. So let's look at the tools we have to bring our motor car to the highest performance and keep it there. O sea que busquemos las herramientas que necesitamos para llevar a nuestro carro, nuestro automóvil, nuestro carro a un mejor desempeño y mantenerlo ahí. So the masters have laid out many tools for soul consciousness. Los maestros nos han dejado muchas herramientas para la conciencia del alma. Let's go over some ways to give regular attention to our soul. Veamos algunas formas de darle atención regular a nuestra alma. So one, practice meditation daily.
Una es practicar la meditación todos los días. Find a time to regularly sit calmly each day to balance your nervous system and connect with your center. Entonces hay que buscar un tiempo todos los días para sentarse, para balancear nuestro sistema nervioso con nuestro cuerpo. So this may mean you get up earlier than the family for householders. Esto para los padres y madres de familia significa que quizás tienen que levantarse más temprano que el resto de los miembros familiares. Or maybe you practice during your lunch hour at work. O quizás pueden trabajar a la hora del mediodía, a la hora del almuerzo en sus lugares de trabajo. So you already have this satsang time that you devote each week to. Y ya también ustedes tienen el tiempo de satsang al cual le dedican ustedes semanalmente. Keep it regular along with your daily practice. Mantengan la regularidad del satsang igual que su práctica diaria. Keeping a regular schedule is an important habit. Un horario que sea regular es un hábito muy importante. The results of doing Kriya techniques build, and you will quickly see the benefit of regular practice. Los resultados de practicar el Kriya Yoga se van amontonando y ustedes van a ver los beneficios que les trae. So another tool, second one, is to keep conscious awareness of your breath. La segunda herramienta es la de mantener una conciencia permanente de la respiración. Loving your breath connects us with the present moment and with the divine. Amar nuestra respiración nos une al momento presente y nos une a la divinidad. So this you can do anywhere, anytime. Y esto lo pueden hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. So watching your breath is a private offering. Observar la respiración es una ofrenda privada. So the breath is always with you. La respiración siempre está con ustedes. So practice and it will always be in the background of your attention. Así que practiquen esto y van a sentir que siempre está por detrás de todo lo que ustedes están haciendo. So Gurudev says, love every breath. Y Gurudev dice, amen cada respiración. So the third one La tercera is be aware of the triple divine qualities of sound, light, and vibration. es que tengamos conciencia de las tres cualidades divinas, que son el sonido, la vibración y la luz. Now they are the manifestation of God or the soul living within us. Ellas son la manifestación del alma o de Dios que está viviendo dentro de nosotros. So fine tune your awareness like you are tuning the radio dial. Sintonicen esa conciencia, así como cuando ustedes sintonizan la radio. Life is so much easier when you are fine tuned with the divine. La vida es tanto más fácil cuando uno está sintonizado con la divinidad. So number 4, Número 4. use prayer as a conversation with the divine. Utilicen la oración como una conversación con la divinidad. So do this while you sit in quiet of your inner being or wherever you are. Usen esto cuando estén en calma con su ser interno o en cualquier parte donde se encuentren. So the prayers can be very simple. Las oraciones pueden ser sumamente simples.
So they can be thanks, help, wow. Pueden ser gracias, ayúdame, wow. Keep it simple. Manténganlo simple. So next, Y luego, keep attention in the fontanelle or the soul center. mantengan su atención en la fontanela o en el centro del alma. Focus in the cranium above the 5 lower centers. Concéntrense en el cráneo que está por encima de los centros inferiores. So activate and clean out your chakras with the concentration during your Kriya practice. Then bring your attention to the higher centers. Así que activen durante la práctica de Kriya todos los centros inferiores y luego suban a la parte superior del cráneo. So the cranium is the conscious command center for your activities. Ya que el cráneo es el centro de control de todas las actividades que hacemos. Next, we're going to, 6, Número 6. reflect on your practice habits, your meditation habits. Dense cuenta y reflexionen sobre sus hábitos de meditación. So to fine tune, you commit maybe to more cycles of the various Kriya techniques. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tratar de comprometerse con hacer unos ciclos adicionales de la práctica de Kriya. So add a cycle of pranayama or Mahamudra. Por ejemplo, pueden aumentar un ciclo de Mahamudra o de pranayama. With Mahamudra, your muscles are looser on the second cycle. Con el Mahamudra se van a dar cuenta que los músculos se les van a estirar mejor, van a estar más flexibles después del segundo ciclo. The same is with your second pranayama. Lo mismo sucede con el segundo pranayama. Your body is more calm and relaxed and receptive. Sus cuerpos van a estar más calmados, relajados y receptivos. So try to concentrate deeper. Así que traten de concentrarse más profundamente. So do a review of how you are doing and make adjustments for better results. Así que hagan como un repaso de cómo lo están haciendo para que puedan modificar lo que sea necesario para obtener mejores resultados. So number 7. Número 7. Is review how you are living up to your values and standards. Número 7 es revisar cómo estamos siendo consecuentes con nuestros valores, con nuestra forma de vivir como creemos que debe ser. So Kri is attention on your activity. Kri significa atención en la actividad que estemos haciendo. So Patanjali has 5 values and 5 ethical standards in the sutras. Patanjali tiene 5 valores éticos en los Yogasutras. So I will share now. Entonces Lucy nos va a compartir. Okay. So the yamas are the vows for social behavior. Los yamas son como las promesas para comportarnos bien socialmente. And they are the moral principles on how we treat others. Y son los principios morales de cómo tratamos a los demás. And I will read these, and then since the Spanish is there, I can do that part. So, ahimsa is non-violence or no violencia. Asteya, non-stealing, no robar. Satya, truthfulness, veracidad. Aparigrapha,
non-attachment, no adjunto. Excuse me, Lucima, that no adjunto is not the correct meaning in this case. Okay, good. It has to good. be no apego, apego, Good, apego, which means not to be attached. good. Adjunto is a technicality of the internet, and it's like It an is. attachment. Google Translate. I could be Google saying Translate, yes. nasty things here. Am But I using bad words? No, just that word, Lucima. Sorry, Okay. it doesn't mean what you meant. Good. Yes. So you can correct. So brahmacharya is non-excess or sin exceso. Yes. Okay. Everything else is okay. Then the niyamas are the observances for oneself, how we take care of ourselves. They're Los- saucha. Los niyamas son lo que hacemos por nosotros mismos, cómo nos cuidamos a nosotros mismos. So sauchas, cleanliness or limpieza. Santosas, contentment or content. Contento, yes. Contento. Self-discipline, autodisciplina. Svadhyaya, self-study. Autoaprendizaje. Aprendizaje. Ujú. Ishvara pranidhana, surrender and dedication. Entrega y dedicación. Very well. Yes, yes. Okay. Let's stop then. Okay. We try. Okay. Very well, Lucima. Ella dice que estuve tratando. So whether you ascribe to these values or others, be really clear about your values and standards. Si decidimos seguir estos valores o cualquier otros valores, debemos ser muy claros al respecto de cuáles son los que queremos seguir. So they will be your map to keep you on the chosen path. Ya que ellos van a ser el mapa que nos van a guiar en el camino que hayamos escogido. So take time to regularly review and make corrections to your habits and behavior. Así que hay que tomarnos un tiempo para hacerlo regular, el observar cómo está siendo nuestro comportamiento de acuerdo a lo que hayamos decidido hacer. So Guruji reminds the power of thoughts and words. Guruji nos recuerda siempre acerca del poder de los pensamientos y de las palabras. So there is a wonderful quote from Lao Tzu about development. Hay una una frase bellísima de Lao Tzu acerca de este tema del comportamiento. Watch your thoughts, for they become your words. Observen sus pensamientos, puesto que estos se vuelven sus palabras. Watch your words, for they become your actions. Observen sus palabras, ya que éstas se vuelven sus acciones. Watch your actions, for they become your habits. Observen sus acciones, ya que éstas se convierten en sus hábitos. Watch your habits, for they become character. Observen sus hábitos, ya que estos se vuelven el carácter. Watch your character, for it becomes your destiny. Y observen su carácter, ya que esto se convierte en sus destinos. So I like the metaphor of the motor car, especially when looking at balancing the practical and the spiritual life. A mí me gusta la imagen del automóvil, especialmente cuando hablamos de balancear la vida espiritual y la vida material. So following this model, there is no real separation. Y siguiendo este modelo nos damos cuenta de que realmente no hay una verdadera separación.
So I believe we commit to the same set of values and rules for living, whether thinking it is practical or spiritual. Ya que nosotros, los valores de cómo vamos a vivir, de qué manera, en realidad no tiene diferencia entre lo espiritual y nuestra vida cotidiana. So Satguru says, there is no such thing as work-life balance. It is all life. Entonces el Sadhguru dice que no hay tal cosa como un balance entre trabajo y vida. Excuse me, Lucy, the last part, there's no... It is all life. Ya que todo es parte de la vida. The balance has to be within you. El balance, el equilibrio debe estar dentro de ustedes. Krista Tippett talks about spirituality as constantly coming back, looking inward and getting recentered, and then looking beyond ourselves. Esta señora que ella mencionó dice que la espiritualidad es constantemente estarse mirando a sí mismo para luego mirar hacia la vida exterior. So Kriya is a way of living rather than a religion. Por esto es que Kriya es una manera de vivir más que una religión. So a life of balance is in the word Kriya itself. Así que el balance, el equilibrio está implícito dentro de la propia palabra Kriya. Go within and connect with the spirit, Ya. Vayan hacia adentro, conéctense con el espíritu, Ya. And then take that calmness, power, and knowledge into the practical life as activity, Kri. Y luego sacar este balance, este conocimiento, esta sabiduría hacia la vida práctica que es el Kri. So we talked in my last talk about this. En nuestra última charla yo hablé sobre esto. Keep the attention in the fontanelle, that fulcrum point. Mantener la atención acá en este punto en la cabeza que es la fontanela. Then the swings of emotion, reaction, and trouble will be reduced. Y luego todas estas vaivenes de las reacciones, de los problemas, de la zozobra, de los sucesos y todo se reducirá. There is no room for chaos in the center. En este centro superior no hay lugar para el caos. Gurudev says, Gurudev dice, one eye should remain on the soul and the other on your activity. un ojo debe permanecer en el alma y el otro en la actividad que estén haciendo. Whatever you are doing, you are not doing. Cualquier cosa que ustedes están haciendo, no son ustedes los que lo están haciendo. God is doing. Dios lo está haciendo. The more you perceive it, the more you will advance. Entre más puedan percibir esto, más avanzarán. This can be accomplished quickly by the practice of Kriya Yoga. Y esto puede ser más rápido y se logra más rápidamente a través de la práctica del Kriya Yoga. So I'll close by offering my love and support for everyone navigating in the world today. Y quiero cerrar ofreciendo todo mi apoyo a todas las personas que estén navegando en el mundo ahora. It is not easy. No es fácil. So I want to honor that there is much suffering and division and uncertainty for everyone now. Quiero honrar el hecho de que hay mucho desasosiego, muchos problemas, muchas dificultades en el mundo actual. So the masters teach us that a benevolent presence is all pervading.
Pero los maestros nos dicen que una presencia benevolente está siempre permeándolo todo. We are swimming in that all-pervading love. Estamos siempre nadando dentro de ese amor que todo lo permea. We cannot be separate from it. No estamos separados, no podemos estar separados de ese amor. It is everywhere in the air we breathe, and that air keeps us alive. Está en todas partes, en el aire que respiramos, en el aire que nos mantiene vivos. Breathe, love, and refuel. Respiren, amen y recárguense con energía. Together we can make it through this time. Todos nosotros juntos podemos atravesar estos tiempos. So now I'd like to take the rest of the time for us to sit in meditation. Entonces ahora quisiera dedicar el resto del tiempo que queda para que nos sentemos en meditación. Muchas gracias. Thank you, Lucima. So sit calmly, Siéntense calmadamente, spine straight, la columna recta, attention on your breath. y atención en la respiración. Take your attention to the point between the eyebrows or to the fontanelle in the top of the head. Su atención en el entrecejo o en la fontanela en el tope de la cabeza. Let your breath go through your whole body. Que su respiración vaya por todo el cuerpo. Relax all parts. Relajen todas las partes del cuerpo. If you need to, shrug your shoulders, shake. Y si necesitan sacudir los hombros, sacúdalos. Then back to watching your breath. Y regresen a observar la respiración. Let us remember the masters. Recordemos a los maestros. Paramahansa Pragyanananda, Paramahansa Hariharananda. Paramahamsa Prajnanananda, Paramahamsa Hariharananda. Paramahansa Yogananda, Swami Satyananda Giri. Paramahamsa Yogananda, Swami Satyananda. Swami Sri Yukteswar, Bhupendranath Sanyal. Swami Sri Yukteswari Bhupendranath Sanyal.
Lahiri Mahashaya, Lahiri Mahashaya, Babaji Maharaj, Babaji Maharaj, your own favorite saint or sage, el santo o sabio favorito de ustedes, and the benevolent, all-pervading God. y Dios benevolente que todo lo permea. Let's take a long, slow, deep inhalation and bend forward. Tomemos una inhalación larga, profunda e inclinémonos hacia adelante. Bend forward and then exhale. Y al inclinarnos, exhalamos. Inhale, slow, long, deep, and sit straight. Inhalen larga y profundamente y enderécense. And bring your attention back to your breath. Y lleven su atención de nuevo a la respiración. Practice always being conscious of the breath. Practiquen el estar conscientes siempre de la respiración. Let's take some long, slow, deep inhalations. Tomemos unas inhalaciones largas y profundas. It's fine. We'll inhale. Inhalando. Long, slow, deep. We'll exhale. Y exhalando larga y profundamente. Hold. Retengan. Inhale, peace. Inhalen. Paz. Hold. Retengan. Exhale, love. Exhalen amor. Hold. Retengan. Inhale, love. Inhalen amor. Hold. Retengan. Exhale, peace. Exhalen paz. Hold. Retengan. Inhale, love. Inhalen amor.
Hold. Retengan. Exhale, peace. Exhalen paz. Hold. Retengan. Inhale, love. Inhalen amor. Hold. Retengan. Exhale, peace. Exhalen paz. Hold. Retengan. Inhale, love. Inhalen amor. Hold. Retengan. Exhale, peace. Exhalen paz. Hold. Retengan. Inhale, love. Inhalen amor. And then just exhale. No Y special breathing. exhalen. Y ahora no respiren de ninguna manera especial. And we'll sit for a while in silent meditation. Y haremos una meditación silenciosa durante algunos minutos. If thoughts come back to your breath, and just you want to make this a very concentrated meditation, high octane. Y si vienen los pensamientos, regresen a la respiración, pues queremos tener una calidad muy especial de meditación.
Let us come back now into consciousness of the room. Regresemos nuevamente a la conciencia de nuestro espacio, del cuarto. Coming back into your attention on your breathing. Regresemos a fijarnos en la respiración. Notice the change in your body. Dense cuenta del cambio en sus cuerpos. Set your attention to keep this level of calmness. Y lleven su atención a continuar en este amor y en esta calma. We'll close with a prayer. Y cerramos con una oración. Asato ma sat gamaya, tamaso ma jyotir gamaya, mrityo mrityam gamaya. Lead us from ignorance to truth, from darkness to light, from death to immortality. Llévanos de la ignorancia a la verdad, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la eternidad. En ti. Om Shanti Shanti Shanti.